Hola, ¿qué tal? Nuevamente una transmisión más. Bueno, continuando con nuestra clase, pues nuevamente les recuerdo, soy su maestro Roberto Carlos Vázquez Sebastián, maestro de la materia de tecnología con énfasis en informática. Muy bien, vamos a continuar. El tema de hoy pues se llama la técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes. Les pido de favor que nuevamente lo anoten en su libreta virtual de Google Documentos, o si en casos extremos pues pueden recurrir a su libreta física. La técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes. Primero que nada, para poder entender esto, hay que primero saber qué es un sistema, qué entendemos por sistema. Durante mucho tiempo, o todo este tiempo que llevan aquí en la escuela o desde la primaria, pues nos han hablado siempre sobre sistemas. Por ejemplo, en este caso yo les estoy poniendo una imagen ahí abajo sobre el sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Quién me dice? A ver, pues resulta que ese sistema que ustedes están viendo ahí abajito es algo que ustedes les dicen el sistema solar. Y pues bueno, en la clase de geografía pues nos damos cuenta cómo están compuestos. Nos dicen que está compuesto por el Sol, por planetas, por asteroides, por a lo mejor órbitas. Ya hay un conjunto de cosas que interactúan para que esto funcione, ¿no? Nos damos cuenta que cada planeta tiene gravedad, y si alguno de ellos, o si la Tierra no tuviera gravedad, pues la vida en nuestro planeta pues igual no funcionaría, o sería totalmente diferente. Entonces, primero hay que entender qué significa un sistema, o qué significa la palabra sistema. Para eso nos vamos a plantear pues algunas preguntas. Primero, imaginen qué creen que sucedería si el Sol dejara de existir del sistema, o dejara de existir en el sistema solar. Si nos damos cuenta aquí en la imagen, pues qué pasaría si de alguna manera pues el Sol dejara de existir. Vamos a poner el ejemplo más o menos así, a ver si lo llegan a notar. ¿Qué pasaría si por algún momento sucediera eso? Ya se fijaron en pantalla que el Sol dejara de emitir luz, que el Sol dejara de funcionar. Para eso me van ustedes a hacer estas preguntas que voy a plantear en su libreta. La primera la van a anotar y es: ¿qué crees que sucedería si el Sol dejara de existir en el sistema solar? La siguiente pregunta: ¿por qué crees que sea indispensable? Tercera pregunta: ¿qué es un sistema? Cuarta pregunta: ¿la técnica es un sistema? Hay que investigar si la técnica es un sistema. La siguiente pregunta: ¿qué es un sistema informático? Y la última pregunta: ¿cuáles son los elementos que conforman un sistema informático? Pues bien, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Qué es un sistema? Primero debemos de entender qué es un sistema. Un sistema se puede decir que es un conjunto de elementos. Es un conjunto de elementos que están muy relacionados entre sí, que están estrechamente relacionados entre sí, y que pues al estar relacionados, o al estar en interacción, pues de alguna manera hacen que funcione un todo. En este caso, por ejemplo, también si nos hablan sobre el sistema digestivo, el del hombre,
pues nos dicen que está compuesto por, a lo mejor desde que comienza desde la boca, tráquea, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, después el intestino grueso, al último el ano. Más o menos eso es lo que recuerdo sobre el sistema digestivo. Entonces, todas estas partes, todos estos conjuntos de elementos que les acabo de mencionar, interactúan unos con otros para que todo el proceso de la alimentación pues sirva y de alguna manera funcione para el hombre. En este ejemplo, si yo de alguna manera quito a lo mejor el estómago del sistema digestivo, pues quizá de alguna manera no llegue a funcionar adecuadamente, o realmente pues ni serviría, ¿no? Porque se supone que en el estómago está todo el proceso de trituración y la mezcla de gases para poder procesar nuestros alimentos. Y entonces se puede decir que en un sistema todas aquellas partes que interactúan pues no pueden dejar de existir. En este caso les ponía el ejemplo del sistema solar. ¿Qué pasa si de alguna manera dejara de existir el Sol? Pues es obvio que todo dejaría de funcionar como hasta ahora lo conocemos. Para empezar, sin haber sol no habría luz. Y recuerden que la luz pues es muy indispensable tanto para seres humanos como para las plantas. Las plantas, gracias a los rayos del sol, pues producen la fotosíntesis, y gracias a la fotosíntesis pues también las plantitas producen oxígeno. Entonces imagínense todo lo que conllevaría pues que no existiera el sol. Si no existiera el sol, pues también la temperatura de la tierra no se mantendría como hasta ahorita en un término medio, ¿no? Al no existir sol, la temperatura llegaría a estar en casos muy extremos y posiblemente moriríamos de frío. Hay muchas cosas que cambiarían si algo no existiera, si algo de lo que está en nuestro sistema solar pues no llegara a existir. Las cosas cambiarían pues demasiado, incluso a lo mejor no existiría vida en todo nuestro sistema solar. Bueno, continuamos. Ya entendimos lo que viene siendo un sistema. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a nosotros de alguna manera nos dijera el maestro de matemáticas o la maestra de matemáticas: me tienes que resolver un problema de sumas y restas, un problema de operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, te dejo 10 ejercicios, realízalos y pues me entregas tu producto final ya con las respuestas? Pues muy bien, para poder entender esto, primero voy a dar la definición de lo que viene siendo un sistema técnico. El sistema técnico, pues se puede decir que es la interacción o la intervención que existe entre los seres humanos y también los artefactos o los servicios. De alguna manera, tanto artefactos como seres humanos pues interactuamos, y esto da como definición algo que se conoce como sistema técnico. El sistema técnico es la intervención, o se podría decir que la interacción en un proceso entre seres humanos y lo que vienen siendo artefactos. Para que lo podamos entender, por ejemplo, si estoy en una fábrica en donde se producen automóviles, pues es un sistema técnico a todo esto. Una fábrica en la que se producen automóviles se podría decir que es un sistema técnico. ¿Por qué? Porque en esa fábrica hay seres humanos, hay trabajadores
que se conoce como obreros. Estos obreros, pues de alguna manera, para producir un auto van a poder interactuar con máquinas, a lo mejor con una pulidora, con una soldadora, con a lo mejor una máquina que pinta. Pues hay diferentes tipos de máquinas, y el ser humano va a estar interactuando con ellas. Va a estar presionando botones, va a estar moviendo palancas, va a estar a lo mejor ocupando una computadora, incluso va a manipular materiales o insumos para al final obtener un automóvil. Esto es el ejemplo de una fábrica. Una fábrica sería un sistema técnico. Se puede decir que el funcionamiento se basa en la aplicación organizada del conocimiento. Debe de haber nuevamente una serie de pasos bien organizados para permitir una ejecución y control. Para que nosotros lo podamos entender, o para que podamos entender qué es un sistema técnico, veamos el siguiente ejemplo, el que les mencionaba hace rato. Tu maestro de matemáticas te pide realizar unos 10 ejercicios. Podemos observar del lado izquierdo de su pantalla que ya está ahí nuestra hojita se puede decir que con los ejercicios. Pero para eso, todo esto que te está pidiendo tu maestra también viene siendo parte de un sistema técnico. ¿Por qué? Porque interactúas tú como ser humano. Si se dan cuenta, del lado derecho, pues tenemos al niño que tiene que interactuar con todo este sistema para poder generar su producto final. Entonces, él es parte del sistema técnico, ese niño, ese ser humano. Pero también va a hacer uso de diferentes máquinas o herramientas. Por ejemplo, una máquina que puede ocupar para darle solución a su tarea, pues puede ser la calculadora. La podemos ver ahí en el centro de la imagen. Él va a ocupar una herramienta o una máquina que en este caso vendría siendo la calculadora, y en ella pues esa calculadora no funcionaría sin el ser humano, porque es necesario que el niño pues presione los numeritos, presione el símbolo de más, menos, por, entre, el igual, para que esa máquina pueda funcionar. La máquina en sí no hace nada, ¿ok? Entonces requiere del ser humano para poder funcionar y para poder continuar y tener un producto final. También otra herramienta que el niño va a ocupar en este caso pues viene siendo un lápiz. Sin el lápiz pues el niño no va a poder escribir a lo mejor en su libreta el resultado, y también al revés, el lápiz sin el niño pues no va a poder tener un uso. Están interactuando todos para poder tener un resultado final. Quizá otra herramienta que pueda ocupar a lo mejor sea la goma. Otra herramienta que él va a ocupar pues a lo mejor sea su hoja de libreta o su libreta como tal. Entonces todos estas partes, el ser humano, las máquinas y herramientas, pues están interactuando para dar como resultado final las respuestas a las operaciones o a los ejercicios que le dejó la maestra de matemáticas. Por eso se puede decir que todo esto es un sistema técnico. Nos damos cuenta que todo interacciona entre sí, o todo se necesita uno del otro para poder funcionar de manera adecuada y para poder generar un producto final. Con esto queda más claro un poquito la definición de lo que viene siendo un sistema técnico. Recuerdo nuevamente, una máquina no funciona si no la está manipulando el hombre. Recuerden, el ser humano, el hombre, tiene que estar presionando botones, tiene que estar moviendo palancas, tiene que llevar un control, incluso por ejemplo de un horno de microondas, incluso también si lo tenemos en casa. Solo no hace nada, tiene que recurrir a nosotros, o más bien le hacemos falta de alguna manera a nosotros. Si yo quiero calentar a lo mejor un plato de arroz, pues lo meto al horno,
pero para que pueda funcionar yo lo debo de conectar a la luz eléctrica, necesito presionar el botón de Start o necesito configurar incluso lo que viene siendo el tiempo en el que va a estar calentándose ese arroz. También se tiene que llevar un control de esas máquinas y herramientas. Pues bien, se puede decir que el cambio técnico o un sistema técnico propicia el cambio y la evolución constante de este conocimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sistema técnico también puede ser dinámico. En algún momento puede cambiar algo y vamos a obtener el mismo resultado. También se puede decir que entre los elementos que van a integrar este sistema técnico, en este caso el ser humano, las máquinas o herramientas o los procesos técnicos que existen, pues debe haber algo que se conoce como sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Que todo está estrechamente ligado y uno sin otro no funciona, ¿ok? No se obtienen los resultados. Bueno, pues hasta ahí queda pues la definición de lo que viene siendo un sistema técnico. De actividad, pues nuevamente se les queda responder las preguntas que les planteé al inicio del video, y se les queda de tarea investigar dos definiciones de lo que viene siendo un sistema técnico. Me las apuntan en su libreta virtual de favor para entrega de evaluación, y espero les haya quedado un poquito más claro con este ejemplo del niño. Es al revés, con este ejemplo del niño que tiene como tarea realizar sus ejercicios, su tarea de matemáticas. Recuerden, sistema técnico, el conjunto de interacciones que existe, en este caso el ser humano, máquinas y herramientas para poder obtener un producto final. Ok, entonces eso es lo que significa un sistema técnico. Pues bueno, eso sería pues hasta el momento todo por el perdón, ya me trabé. Eso sería todo por el momento, y que tengan una excelente tarde, un excelente día, cumplan con sus tareas y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.